Una noche, durante la cena, mi hijo Edgar levantó la voz y me dijo sin rodeos: «Eres un perdedor, pero el nuevo esposo de mamá no lo es». Me quedé callado, aunque sus palabras me atravesaron como cuchillas. Una semana después, Edgar se quedó sin coche, sin dinero y sin techo. Esa misma noche, mi exesposa me llamó desesperada, y lo que me contó terminaría poniéndome el mundo de cabeza. Antes de continuar, te invito a suscribirte para no perderte nuestras próximas historias y darle like al vídeo para que se recomiende a más gente. Estábamos reunidos alrededor de la mesa familiar en mi casa de Rackford. El olor del asado todavía flotaba en el aire, mezclándose con el tenue aroma del puré de papas que se enfriaba en los platos. Era una templada noche de primavera en Illinois, de esas en las que abres las ventanas para dejar entrar la brisa fresca que sube del río Rock. Edgar, que entonces tenía 31 años, se sentaba frente a mí, hundiendo su tenedor en lo que quedaba de la cena con más fuerza de la necesaria. A mi derecha estaba mi hija Ariana, de 29, con su sonrisa serena de siempre, intentando mantener la paz entre nosotros. Conversábamos de cosas simples, del trabajo, del clima cambiante, de las lilas que empezaban a florecer en el jardín trasero. De repente, Edgar golpeó la mesa con el tenedor. El estruendo rompió el silencio como un disparo. «Eres un perdedor, papá», ladró con claridad. Pero Graham, el nuevo esposo de mamá, él no lo es. Ese sí lo tiene todo: grandes negocios, autos de lujo, todo lo que un verdadero hombre debería tener. Hizo una pausa y remató: «Creo que empezaré a llamarlo padre a partir de ahora». Cada palabra era como una cuchilla girando en mi pecho. Apreté el vaso de agua con tanta fuerza que el sudor de la superficie casi lo hizo resbalar. Quise responder, pero no me salió la voz. «No todavía». Ariana se llevó la mano a la boca, con los ojos muy abiertos, incapaz de creer lo que escuchaba. Detrás de Edgar, colgada en la pared, había una foto de hace 10 años, los 4 en una barbacoa, sonriendo como si el mundo no se hubiera roto todavía. Fue antes del divorcio, antes de que todo se viniera abajo. «¿Cómo puede hablar así después de todo lo que le he dado?», pensé. «Edgar, eso no es justo», replicó Ariana, con firmeza pero con un dejo de dolor en la voz. Se inclinó hacia adelante en su silla para defenderme. «Papá siempre ha estado ahí para nosotros. Fue él quien construyó esta familia, no un extraño. Estás siendo cruel». Edgar bufó y empujó el plato con tanta fuerza que casi se cae de la mesa. «¿Cruel? Míralo bien, hermana». Sigue partiéndose la espalda en la construcción, con su 1,90 m, apenas sobreviviendo como un don nadie. Graham es el verdadero ejemplo, él sabe ganar. «Papá, él es solo promedio». Se levantó de golpe. Las patas de madera de la silla chirriaron contra el piso y me hicieron estremecer. Me quedé inmóvil, atrapado en recuerdos de años atrás, justo después del divorcio, cuando Celeste me dejó persiguiendo lo que llamaba una vida mejor. Edgar tenía 21 años, recién salido de la universidad, perdido y sin rumbo. Le había entregado las llaves de un Honda Civic nuevo. No era lujoso, pero sí confiable para empezar su camino. «Es para ti, hijo», le dije entonces, orgulloso de poder ayudarlo. Pero él torció la nariz y murmuró: «Gracias, supongo, pero Graham conduce un Mercedes». Esa espina nunca terminó de salir, aunque la enterré bajo años de pagarle la renta, cubrirle las deudas y sostener cada idea fallida que se le ocurría. Y ahora me arrojaba esas mismas palabras como un veneno directo al corazón. «Edgar, siéntate», logré decir al fin, manteniendo la voz baja y serena, aunque la mandíbula me dolía de tanto apretarla. «Somos familia. No nos hablamos así». Él soltó una carcajada seca, sin un gramo de calidez. «¿Familia? No te engañes. Tú me has frenado toda la vida. Graham sí entiende. Él me da consejos reales, oportunidades de verdad. Tú estás desfasado, eres obsoleto». Agarró su chaqueta de la silla y salió a grandes zancadas hacia la puerta, haciendo temblar el suelo de madera. Ariana me tomó la mano con fuerza. «No lo escuches, papá».
Está equivocado. Eres el mejor padre que cualquiera podría tener. Él está, no sé, celoso, tal vez. Sus palabras me dieron algo de consuelo, aunque la herida seguía abierta. Se levantó y me abrazó rápido. Ya hablaré con él más tarde. Te quiero. La puerta principal se cerró tras ella, y la casa quedó demasiado silenciosa, demasiado vacía. Permanecí sentado a la mesa, mirando los platos sucios, la comida a medio comer y las servilletas arrugadas. El asado se enfriaba en su propio jugo. Mi mente se agitaba, buscando sentido a su traición. Edgar vivía sin pagar alquiler en la casa que yo había comprado, conducía el coche que yo mantenía. Y, aún así, idolatraba a Graham, el elegante empresario de 55 años que se metió en nuestras vidas tras el divorcio. Siempre con sus trajes a medida, siempre susurrándole al oído a Celeste cómo podía elevar a la familia. Mientras tanto, yo era el que sudaba bajo el sol de Illinois, levantando concreto, construyendo casas y criando a 2 hijos. Volví a mirar aquella foto en la pared, las sonrisas congeladas en el tiempo, ahora convertidas en una burla cruel. El reloj de la cocina avanzaba sin prisa, cada tic amplificando el vacío. No recogí la mesa. No me moví en absoluto. Me quedé sentado, dejando que la rabia diera vueltas dentro de mí hasta que tomó forma, dura y afilada. Recordé los sacrificios, los turnos nocturnos, las vacaciones que nunca tuve para pagar sus cuentas, las veces que me restregó el nombre de Graham en la cara. Ya era suficiente. Si Edgar quería llamarme perdedor, estaba a punto de descubrir cómo era la vida sin mi apoyo. Era hora de trazar una línea. Más tarde esa noche salí al patio trasero. El aire era fresco y traía el dulce aroma de las lilas del jardín vecino. Dejé encendidas las luces del comedor, iluminando a través del ventanal la mesa desordenada que había quedado atrás. Saqué una cerveza helada del refrigerador, la botella goteaba por la condensación y caminé hasta la terraza de madera. Las tablas crujieron bajo mi peso. El cielo de Rackford se extendía inmenso, las estrellas derramadas como diamantes sobre un terciopelo oscuro. Abrí la botella con un chasquido, la espuma se desbordó apenas un poco por el borde. Le di un trago largo a la cerveza, dejando que su sabor amargo se mezclara con la amargura que crecía en mi pecho mientras caminaba por el césped húmedo, aún empapado por la lluvia de primavera que había caído horas antes. Las palabras de Edgar no me dejaban en paz. Volvían una y otra vez, cada vez más fuertes, avivando un fuego que había intentado apagar durante años. Me dejé caer en la vieja silla del patio, esa que había construido con mis propias manos hacía décadas y cuya pintura se descascaraba después de tantos inviernos. Miré hacia las estrellas, como si ellas mismas estuvieran arrancándome recuerdos uno tras otro. Pensé en el día en que le compré aquella casa a Edgar, 5 años después del divorcio. Él tenía 26 entonces, saltando de un trabajo a otro, siempre con excusas nuevas. «Papá, necesito estabilidad para poder levantarme», me había suplicado por teléfono. Así que metí mano a lo poco que tenía ahorrado y di el anticipo de una modesta casa de 2 habitaciones, en un vecindario tranquilo, no muy lejos de donde yo vivía. Claro, la hipoteca tuvo que quedar a mi nombre. Su crédito ya estaba destrozado. «Esta es tu oportunidad, hijo», le dije mientras estábamos parados en la sala vacía, con el olor a pintura fresca impregnando el aire. Él sonrió, me dio una palmada en la espalda como si yo fuera un amigo más. Pero pronto las cuotas empezaron a salir únicamente de mi cuenta. El solo esta vez, papá se convirtió en solo hasta que tenga un respiro. Y mientras tanto, Graham ya rondaba por ahí, llevándose a Celeste a vacaciones lujosas mientras yo me encargaba de pagar las cuentas de nuestros hijos. Di otro sorbo. La cerveza fría me mantenía en pie, aunque la ira seguía creciendo. Mis pensamientos saltaron a la Navidad pasada. Le había entregado a Edgar un sobre. Dentro había un cheque para cubrir las reparaciones de su coche. «Gracias, pero Graham dice que va a invertir en mis ideas», murmuró, guardando el cheque como si no valiera nada. Siempre era lo mismo, Graham esto, Graham lo otro. Ese hombre había logrado meterse en el corazón de mi exfamilia,
interpretando al héroe, mientras yo era el que sostenía toda la estructura. Pero esa noche, bajo las estrellas, algo se endureció en mí. Me di cuenta de que ya no iba a dejarlo pasar. La justicia siempre había sido mi faro. Había trabajado turnos dobles, regresado a casa con el polvo incrustado en mis botas, renunciado a vacaciones, todo para que mis hijos tuvieran la estabilidad que yo nunca tuve. Y Edgar lo había dado por sentado, escupiéndome en la cara cada sacrificio. Si quería burlarse de mí, ahora conocería la vida sin mi apoyo. Apreté la lata vacía en mi puño. El crujido metálico resonó fuerte en el silencio. La dejé sobre la baranda del porche. Cuando el amanecer comenzó a asomar por el este, yo ya había tomado mi decisión. El cielo negro se fue aclarando a gris, y cuando el primer rayo de sol cortó el horizonte, me puse de pie. Cada parte de mí estaba fija en lo que había resuelto durante la noche. Las estrellas se desvanecieron, pero la claridad que me dieron permaneció. Salté el desayuno. Solo tomé las llaves de la camioneta del gancho junto a la puerta. El metal frío se hundió en mi palma mientras me acomodaba al volante de mi vieja pick-up. El motor rugió al encenderse, un sonido tan familiar como mis propios latidos, rompiendo el silencio de la mañana en Rackford. Las calles estaban bordeadas de coches cubiertos de rocío mientras conducía hacia la casa de Edgar, en el mismo vecindario que yo había elegido años atrás por ser seguro y cercano. El aire de la mañana olía a hierba mojada, pero mi mente estaba enfocada. Ni rastro de duda. Me detuve frente a su casa. El Honda Civic brillaba en la entrada gracias al último lavado que yo había pagado. La vivienda mostraba señales de descuido, las cortinas corridas cerrando el paso a la luz del día. Bajé de la camioneta. Mis botas crujieron sobre la grava mientras me acercaba a la puerta. 3 golpes firmes, sólidos, deliberados. Adentro se escucharon pasos arrastrados y luego el clic de la cerradura. Edgar abrió con el cabello alborotado y los ojos a medio cerrar por la trasnochada. Vestía un pijama arrugado, muy distinto al hombre arrogante que me había insultado en la mesa días atrás. «Papá, ¿qué haces aquí tan temprano?», murmuró, frotándose la cara. No gasté palabras. Me planté en el porche y le solté. «Vine por las llaves del coche, Edgar. Entrégamelas». Parpadeó y soltó una risita seca, como papel de lija. «¿Qué? Ni hablar. Ese es mi coche. Tú me lo regalaste». «¿Regalártelo?», repetí con voz firme, tan dura como una piedra. Mis ojos se desviaron hacia el Civic y me golpeó un recuerdo. Cuando tenía 21 años, recién salido de la universidad comunitaria, yo lo había sorprendido con aquel coche. Lo llevé con un gran moño en el capó, como en los comerciales. «Con esto arrancarás tu camino, hijo», le dije entonces, orgulloso de darle algo sólido. Él se limitó a encogerse de hombros y murmuró: «Está bien, supongo, pero Graham tiene pensado algo más llamativo para mí». Aquella desilusión me había dolido, pero lo pasé por alto. Seguí pagando el seguro mes tras mes. Ahora, bajo la luz de la mañana, ese recuerdo solo alimentaba mi determinación. Saqué un papel doblado del bolsillo. «El registro. Está a mi nombre. Yo he pagado cada factura, cada reparación. Es mío. Me lo llevo». El rostro de Edgar se endureció. Se aferró al marco de la puerta. «No puedes aparecer aquí y llevártelo. Eso es robo». Me acerqué, clavando mis ojos en los suyos. «No, hijo. Lo que es robo es quedarse con algo que no es tuyo. Dame las llaves, o llamo ahora mismo a la policía para que lo resuelvan ellos». Sus ojos fueron del coche a mí, la rebeldía quebrándose con un destello de duda. Al otro lado de la calle, una vecina se había quedado inmóvil con la manguera en la mano, el agua chorreando en la acera mientras observaba la escena. Los pájaros cantaban en lo alto, un sonido alegre que hacía más tenso aquel silencio. Finalmente, Edgar cedió. Murmuró una maldición y desapareció dentro de la casa. Cuando regresó, traía las llaves colgando de los dedos, con la mano temblorosa.
Me las extendió con rabia. Tómalas. Pero esto es bajo, papá. Muy bajo. Graham tenía razón sobre ti. Solo eres un amargado. Tomé las llaves sin responder. El metal pesaba en mi palma como una pequeña victoria tangible. Me senté al volante. El asiento se sentía familiar, moldeado por los años de uso. Giré la llave. El motor ronroneó suave, gracias al ajuste que había pagado apenas semanas atrás. Edgar se quedó en el porche, brazos cruzados, ardiendo de furia mientras yo retrocedía. En el espejo retrovisor, su figura se fue empequeñeciendo, pero su mirada incendiaria se quedó grabada en mi mente. Las calles de Rackford se extendían frente a mí, bordeadas de arces que apenas comenzaban a brotar y casas silenciosas. Sentí un impulso nuevo, como si cada tic del reloj del tablero marcara el siguiente paso en mi cabeza. El centro de la ciudad no estaba lejos y el banco abriría pronto. Esto apenas comenzaba. El camino me llevó por giros conocidos, con el río Rock brillando a mi izquierda bajo la luz del sol. Aparqué el Honda en el estacionamiento del banco, el pavimento aún fresco y húmedo por la noche anterior. Desde la guantera saqué la carpeta que había preparado. Extractos, escrituras, todos los papeles ordenados y listos. Las puertas de vidrio se abrieron con un susurro cuando entré. El vestíbulo estaba tranquilo, la luz rebotando sobre los azulejos pulidos mientras mis botas resonaban al avanzar. En el mostrador, una joven cajera levantó la vista. Su blusa estaba impecable, el rostro sereno y profesional. «Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarlo hoy?» Desplegué mi identificación y los documentos de la hipoteca, alineándolos con cuidado sobre el mostrador. Necesito cancelar los pagos automáticos vinculados a esta propiedad. Soy el dueño, pero la situación de vivienda cambió. Ella asintió y comenzó a teclear, el sonido rítmico del teclado llenando el silencio. Mientras lo hacía, mi mente se desvió al día en que había firmado esos mismos papeles. Edgar estaba allí, desplomado en la silla, revisando el teléfono mientras yo estampaba mis iniciales una y otra vez en hoja tras hoja. «Gracias, papá. Esta casa es perfecta», dijo entonces, con voz plana, sin siquiera mirarme. Yo había volcado horas extra en ese anticipo, todavía con el polvo de la obra pegado a mi piel. Celeste ya se había ido, arrastrada por las promesas de Graham, pero yo quería darle a Edgar un cimiento firme. Ahora, mientras la cajera imprimía el formulario, aquel recuerdo me recordó exactamente por qué estaba de pie allí. «Todo coincide», dijo ella, deslizando el papel hacia mí. «Firme aquí y los pagos se detendrán. El residente recibirá la notificación por correo. Puede tardar algunos días». Apreté la pluma contra el papel. La tinta corrió en un trazo seguro. «Está bien. Gracias». Recogí los documentos y me aparté hacia una planta decorativa, pero mi teléfono vibró con fuerza en el bolsillo. Respondí y la voz de Edgar estalló antes de que pudiera saludar. «Papá, ¿qué demonios? El banco acaba de llamar. Los pagos se cancelan. Me estás desalojando. Esta es mi casa». Apreté el teléfono, el calor subiendo en mi pecho, pero mantuve la voz serena. «Es mi casa, Edgar. Mi nombre está en la escritura. Mi dinero la ha mantenido viva todos estos años. Nunca firmaste nada, nunca figuraste como inquilino. Has sido un invitado, y yo cubrí todo. Has tenido años para levantarte». Su voz se quebró, la ira dando paso al pánico. «No puedes hacer esto. ¿A dónde se supone que voy a ir? Estás arruinando mi vida por un comentario». «¿Un comentario?», repetí, mientras un hombre que pasaba por el vestíbulo volteaba al escuchar el tono elevado. «Esto no es por un comentario, hijo. Son años de cargar yo solo con el peso mientras tú tomabas y tomabas. Años de apoyarte en Graham y escupirme en la cara. Es hora de que te sostengas por ti mismo. Espera, papá. Escúchame. No lo dije en serio. Graham me ha estado ayudando, pero por favor no hagas esto». Sus palabras salían atropelladas, desesperadas.
Terminé la llamada. El clic fue definitivo. Su súplica aún resonaba en mis oídos cuando guardé el teléfono en el bolsillo. De inmediato volvió a vibrar, esta vez un mensaje. Probablemente él o alguien más a quien hubiera arrastrado en esto. Empujé las puertas de vidrio y el sol me dio de lleno en los ojos. Por un segundo me pregunté a quién correría a buscar ahora. De regreso en casa, la vieja puerta chirrió al abrirse. Los papeles del banco apretados bajo mi brazo como un escudo. El trayecto por la ribera había sido tranquilo, el Honda rodando suave, pero la voz de Edgar en esa llamada se me había pegado como una sombra. Dejé las llaves sobre la encimera de granito. El tintineo metálico resonó en la casa silenciosa. El café me esperaba en la cafetera. El aroma espeso me envolvió al servirme una taza. El vapor subía, dándome un respiro mientras me hundía en el sillón gastado junto a la ventana. La luz del sol se filtraba por las cortinas, dibujando franjas doradas en el suelo. El teléfono vibró de nuevo. Una notificación iluminó la pantalla. Ariana. Papá. Edgar acaba de llamarme desesperado. Dice que lo estás cortando por completo. ¿Qué está pasando? Tomé un sorbo lento, el calor recorriéndome por dentro, y le respondí breve. Claro. Solo estoy recuperando lo que es mío. Estará bien. Apenas dejé el teléfono cuando volvió a sonar. El nombre de Ariana brilló en la pantalla. Contesté, recostándome en la silla, la tela vieja y familiar contra mis hombros. Hola, cariño, dije, procurando que mi voz sonara tranquila. Papá, dime qué está pasando, replicó Ariana, su tono rápido y preocupado, las palabras atropellándose como si no pudiera contenerlas. Edgar está fuera de sí por el coche y la casa. Dice que va directo a Graham. Dice que Graham ya habla de encargarse de ti, de darte una lección. ¿Estás bien? Sus palabras me golpearon como una nueva ola, pero mantuve el agarre suave en la taza, dejando que se asentaran. Graham otra vez. Siempre Graham. Ese víbora de 55 años en traje a medida, siempre maniobrando desde las sombras. Me levanté y fui hasta la ventana. Afuera, la calle permanecía tranquila, un par de niños pedaleaban en bicicleta, su risa flotando en el aire primaveral. Estoy bien, Ariana. Edgar solo está desahogándose. Cuéntame más. ¿Qué más dijo de Graham? Ella dudó. Escuché su respiración al otro lado de la línea. Edgar dijo que Graham le ofreció cubrir la hipoteca por un tiempo, pero solo si te corta por completo. Y se rió mientras decía, tu padre ha sido un pusilánime demasiado tiempo. Edgar sonaba como si lo creyera. Asentí para mí mismo. La imagen se volvía más clara. Claro que Edgar correría directo a Graham, el hombre que se deslizó en nuestras vidas justo después del divorcio. Mis ojos se posaron en una foto descolorida sobre la repisa, los cuatro en un picnic del 4 de julio, sonrisas amplias antes de que todo se rompiera. Un recuerdo me golpeó con fuerza. Fue el año después de que Celeste se marchara. Graham apareció en la cena de cumpleaños de Edgar, sin invitación, cargando una caja brillante con un reloj carísimo dentro. La ostentación eclipsó el sencillo juego de herramientas que yo le había regalado. Graham sonrió con suficiencia y dijo, «Tu papá es bueno construyendo casas, pero yo estoy aquí para construir futuros». Edgar se iluminó, orgulloso como nunca, mientras yo tragaba aquella humillación. Un mes después, enviaba otro cheque de matrícula, cubriendo en silencio sus gastos. Ese era el patrón. Mi sudor se daba por sentado, como algo ordinario, mientras las dádivas ostentosas de Graham se volvían palabra sagrada. Todavía tenía en mi bandeja de entrada los comprobantes de transferencias, mi apoyo silencioso apilado mucho más alto que cualquier agradecimiento que Edgar me hubiera dado. «Gracias por advertirme», le dije a Ariana, mi voz firme. «Graham está jugando sus cartas, pero no voy a echarme atrás. Esto se trata de justicia». «Lo sé, papá», respondió ella en un tono más suave. «Solo ten cuidado». Edgar sonaba realmente alterado. Seguimos conversando un rato más,
Sus palabras tranquilas lograron devolverme algo de equilibrio antes de colgar. Después, repasé mensajes antiguos de Edgar. Meses de pedidos de dinero, ni una sola muestra de gratitud. Cada línea me pinchaba, pero al mismo tiempo afilaba mi enfoque. Comencé a caminar por la sala, el suelo crujiendo bajo mis pasos. Abrí el portátil y repasé viejos correos, comprobantes de transferencias y hasta indirectas de Graham que se habían colado en los chats familiares a los que ya ni me invitaban. El patrón era claro, innegable. Afuera, un vecino cerró de golpe la puerta de su coche, y el sonido resonó como un eco de las puertas que en mi vida también se habían cerrado. Las alianzas contra mí se estaban acumulando más rápido de lo que había imaginado. Dejé el teléfono sobre la mesa, ya dándole vueltas a posibles estrategias, trazando mis próximos pasos. Pero antes de que pudiera tomar aire, volvió a vibrar. El nombre en la pantalla me hizo tensar la mandíbula. Celeste. De pronto, la sala pareció encogerse. Mi café estaba frío ya, el vapor se había disipado como las ilusiones de antaño. Contesté de pie, mirando por la ventana la calle tranquila, una calma que se burlaba de la tormenta que hervía en mi interior. Bruce, ¿qué demonios estás haciendo? La voz de Celeste irrumpió como un disparo. Frenética, aguda, cada palabra más alta que la anterior. Edgar está histérico. Dice que le quitaste el coche y que detuviste los pagos de la casa. ¿Has perdido por completo la cabeza? Respiré hondo, apoyando la mano en el alféizar para estabilizarme. La madera estaba lisa bajo mis dedos. Qué gusto oírte también, Celeste. No he perdido nada. Solo recuperé lo que es mío. El coche lo compré yo. La casa la financié yo. No puedes simplemente echarlo, replicó, su voz quebrándose con la emoción. Es tu hijo. Graham y yo estamos preocupados, enfermos de la angustia. Graham dice que si no arreglas esto, traerá abogados. Ahí estaba otra vez. Graham, tirando de los hilos a través de ella. Caminé en círculo por la sala, cada paso medido. Mis ojos se posaron en otra foto sobre la repisa. Surgió un recuerdo. Aquellos primeros meses tras el divorcio, cuando Celeste se mudó con Graham mientras yo seguía enviando dinero en silencio. Extra para los brackets de Edgar, cheques para vacaciones en las que nunca tuve lugar. Graham tiene grandes planes para los chicos, me dijo ella una vez, con voz ligera. Y yo respondí escribiendo otro cheque, callado, observando desde las sombras. Ahora, su pánico dejaba al descubierto donde estaban realmente las grietas. ¿Abogados? Dije con voz pareja, pero cargada de acero. Que lo intente. Todo está a mi nombre, Celeste. Esto no es crueldad. Es cuestión de respeto. Yo construí el suelo sobre el que Edgar pisa. Hubo un silencio breve. Cuando habló otra vez, su tono se había ablandado en una súplica. Bruce, por lo que fuimos. Por favor. Edgar necesita estabilidad. Graham dice que estás siendo irracional. Él está dispuesto a ayudar, pero solo si das un paso atrás. Me detuve. La mandíbula firme mientras afuera las nubes se espesaban, apagando la luz del día. La ayuda de Graham siempre viene con condiciones. Diles a los dos que terminé de ser el proveedor silencioso. Edgar aprende ahora o nunca lo hará. Su voz se quebró. No entiendes. Dice que te va a cortar para siempre. Somos familia, Bruce. Arregla esto antes de que sea demasiado tarde. Y colgó. El silencio que quedó fue más fuerte que la llamada en sí. Dejé el teléfono a un lado, saqué un cuaderno del cajón y pasé a una página en blanco. El papel se sentía áspero y firme bajo mi mano. Las ideas empezaron a fluir solas, defensas, contraataques, pasos concretos. La pluma arañaba la página, trazando un camino hacia adelante. No mucho después, con el cuaderno arrojado en el asiento del copiloto de la camioneta, lleno de garabatos y planes, giré la llave. El motor viejo rugió con fuerza, firme y seguro, rompiendo la calma de la tarde en Rackford.
El sol de primavera estaba ya bajo, proyectando sombras largas sobre el tablero mientras salía del camino de entrada. En un semáforo del centro, deslicé el dedo por mis contactos, hasta detenerme en un nombre que no usaba hacía años: Jacob, mi antiguo abogado. Lo había conocido cuando un par de negocios de construcción se torcieron y sabía que era de fiar. No era momento de dudar. La presión se cerraba sobre mí y necesitaba suelo firme bajo los pies. La luz cambió a verde y presioné el acelerador, rumbo a su oficina en las afueras de la ciudad. En el retrovisor, el río brillaba con la luz del sol, constante e implacable, recordándome cómo las corrientes más profundas nunca dejan de moverse. La oficina de Jacob estaba en un edificio de ladrillo sencillo. Aparqué, bajé y crucé la puerta. El aroma a café recién hecho me recibió desde la sala de espera. La recepcionista me saludó con un gesto y me dio paso. Jacob se levantó al verme, estrechándome la mano. Su escritorio estaba abarrotado de papeles, y su apretón seguía siendo tan firme como lo recordaba. «Bruce, ¿qué está pasando?», preguntó, acomodándose en una silla que crujió bajo su peso, sus ojos agudos brillando detrás de sus gafas de montura metálica. Abrí mi cuaderno, sus páginas llenas de notas, y expuse lo esencial: recuperar el coche, cortar los pagos de la hipoteca, el colapso de Edgar, las amenazas de Graham y la idea de meter abogados en el asunto. Mi voz se mantuvo serena, solo hechos. Necesito saber mis protecciones. Todo está a mi nombre, pero ya hablan de demandas. Graham tiene negocios. ¿Hay algún hueco que deba preocuparme? Jacob revisó la pila de escrituras y registros que le había llevado, golpeando el bolígrafo mientras leía. Hiciste bien en venir ahora. La casa, el coche, ambos están blindados. Tu propiedad es sólida. Si intentan algo de daño emocional o influencia indebida, podemos sepultarlo bajo años de registros que muestran tu apoyo financiero. Pasó otra página, deteniéndose un instante. En cuanto a Graham, sus empresas han tenido algunos problemas fiscales. Nada enorme, pero es palanca si se pone pesado. Puedo redactar una carta de cese y desistimiento para tenerla lista. Nos adentramos más. Jacob hacía preguntas agudas, como quien prueba los cimientos de un edificio. ¿Cuentas compartidas? ¿Negocios en común con Edgar? Negué con la cabeza. Mientras él salía a hacer copias, un viejo recuerdo volvió a mí: el primer encuentro serio entre Graham y Edgar en una cena familiar después del divorcio. Recordé a Graham deslizándole una tarjeta de presentación, sonriendo como si fuera dueño de la sala. «Quédate conmigo, chico. Tu padre es hábil con las herramientas, pero yo construyo imperios». Yo lo había escuchado mientras firmaba otro cheque de renta, tragándome el orgullo. Cuando Jacob regresó, fue directo al grano. «Presenta la solicitud de transferencia total del título de la casa. Ese movimiento los obligará a reaccionar y protegerá tu posición». Salí de su oficina con una carpeta llena de borradores en la mano. Mis pasos resonaban por el pasillo. El peso en mis hombros se sentía más ligero, como si al fin me hubiera quitado una carga. Pero una parada no era suficiente. Mi siguiente destino era la contadora. Crucé la ciudad, la camioneta vibrando sobre los baches de siempre, hasta estacionar en un lote sombreado por robles jóvenes que apenas desplegaban sus hojas. Dentro, el aire olía a estéril, las luces fluorescentes zumbaban arriba. Mary, mi contadora, me saludó con un leve gesto. Su escritorio estaba, como siempre, sepultado bajo hojas de cálculo. «Bruce, ha pasado tiempo. Siéntate. ¿Qué ocurre?» Extendí los estados financieros, señalando las transferencias y las líneas de la hipoteca. Corté el apoyo a Edgar. Graham anda rondando y necesito saber si hay algún vínculo oculto que pasé por alto. ¿Alguna rendija que pueda usar? Ella se acomodó las gafas. Sus dedos volaban sobre el teclado mientras abría los registros digitales. Tus cuentas están limpias. Ninguna copropiedad con Edgar, salvo lo relacionado con la firma de Graham. Y he visto declaraciones con deducciones cuestionables. Si quisieras levantar una bandera en Hacienda,
Digamos que ellos nunca ignoran un aviso. Su voz era calma, práctica. Luego se inclinó hacia atrás, estudiándome. ¿Por qué ahora, Bruce? La miré a los ojos. Porque el respeto ya viene con retraso. He cargado con ellos demasiado tiempo. Ella asintió, anotando. Entonces empieza aquí. Congela cualquier crédito vinculado a él. Y sí, hay canales anónimos para reportar irregularidades. Me deslizó algunos resúmenes impresos. Mientras los recogía, mi mente viajó a un invierno años atrás. Le había transferido dinero a Edgar para un negocio fallido, mientras Graham rondaba de lejos, cobrando honorarios de consultoría que, sin saberlo, yo terminaba cubriendo. El consejo de Mary afiló mi rabia, convirtiéndola en un arma. Asegura primero tu jubilación. Y si ellos demandan, contrademanda para recuperar lo que llamaron regalos. Cuando salí de su oficina, el sol ya se hundía. Mi carpeta era más pesada, llena de estrategias anotadas. De regreso, conduje junto al río repasando listas mentales, los primeros pasos listos para el día siguiente. Esa noche, en mi escritorio, los papeles estaban extendidos bajo la lámpara, legales a la izquierda, financieros a la derecha. Me puse a trabajar. Entré al portal, procesé la transferencia del título de la casa de Edgar y vi cómo llegaba el correo de confirmación. Después, el correo certificado, un sobre para Edgar, otro para la oficina de Graham. Avisos de congelación de activos, sellados y listos. Un recuerdo me atravesó, el brindis altanero de Graham en la boda de Celeste, su voz ahogando mis sacrificios silenciosos. Impulsado por eso, envié una denuncia anónima al sistema del IRS. Las deducciones sospechosas que Mary había marcado encajaban como evidencia. De vuelta en el escritorio, mi bandeja de entrada se llenaba. Confirmaciones del banco, rastreos de correo. Cada notificación reforzaba el muro que estaba levantando. Entonces, el nombre de Edgar iluminó la pantalla de mi teléfono, vibrando con fuerza contra la madera. Antes de responder, otro ping, un correo de Graham. El asunto gritaba, cese tu interferencia. Su mensaje amenazaba con demandas y me acusaba de entrometerme en los bienes de la familia. Segundos después, sonó el teléfono. Era Graham. Bruce, viejo tonto, su voz tronó, el barniz de elegancia arrancado por la furia. Congelaste cuentas, arrastraste mi negocio. ¿Estás celoso? Vas a arrepentirte. Mis abogados te van a enterrar. Me quedé de pie junto a la ventana, viendo cómo parpadeaban las luces de la calle. ¿Celoso? Respondí. Lo que hice fue recuperar lo que era mío. Años de sudor mientras tú jugabas a ser constructor de imperios. Amenaza todo lo que quieras. Mi abogado está listo. Su risa fue áspera, quebrada. Tú contra mí, vas a perder. Edgar no merece esto. Lo estás destruyendo. ¿Destruyéndolo? Disparé. Estoy enseñándole responsabilidad, algo que tú jamás hiciste. Corté la llamada. Guárdalo para el juez. El golpe en mi puerta fue inmediato, pesado como un trueno. Por la mirilla vi a Edgar, con los ojos desorbitados bajo la luz del porche. Abrí la cadena apenas un poco, pero él empujó. Déjame entrar, papá. Te pasaste. Me quitaste el coche, la casa. Y ahora Graham dice que auditorías. Lo estás arruinando todo. Entró como una tormenta, el rostro enrojecido, la voz cortante. No entiendes. Graham me ofrece un lugar, préstamos. Tú estás amargado porque mamá eligió mejor. Me mantuve firme. ¿Eligió mejor? Yo te elegí a ti. Cada cheque, cada sacrificio fue por ti. La ayuda de Graham es control. O te alejas de eso, o aprendes a caminar solo. Edgar comenzó a pasearse por la sala, su agitación desbordando en cada movimiento. Pasó junto a la mesa de centro y golpeó un portarretratos hasta dejarlo torcido. La vieja foto familiar quedó colgando en ángulo, mientras su rostro se retorcía y sus palabras se volvían más afiladas.
¿Consecuencias? Estoy en la calle por tu culpa. Arréglalo o me uno a la demanda de Graham. Te vamos a despojar de todo. La tensión se disparó, su voz reverberando en las paredes como ecos cortados. Yo mantuve la compostura, negándome a igualar su furia. Haz lo que quieras, Edgar. Presenta lo que gustes. La verdad está de mi lado. Eso solo alimentó más su rabia. Pisoteó hasta la puerta y la cerró de un portazo tan fuerte que el marco vibró en la pared. Desde la ventana lo vi alejarse a zancadas por el camino hasta meterse en un coche que no reconocí, seguramente otro regalo de Graham. Las llantas chillaron contra el asfalto mientras desaparecía. La casa volvió al silencio, pero no era paz. El aire estaba cargado, como si un asunto pendiente vibrara apenas fuera de alcance. Al amanecer, la tormenta comenzó a tomar forma. Una furgoneta de reparto se detuvo, el motor retumbando mientras el conductor bajaba con un fajo de sobres gruesos. Salí al porche, el sol de primavera calentando mis hombros mientras firmaba la entrega. Los sellos grabados brillaban como medallas de avance. En la mesa de la cocina, abrí el primero. Era el aviso de ejecución hipotecaria. La casa de Edgar estaba oficialmente en proceso, los plazos de desalojo impresos en negro implacable. Esa misma tarde, pasé frente a la propiedad. El motor del Honda ronroneaba constante mientras me detenía cerca de la acera. Un camión de mudanzas ocupaba la entrada, obreros cargando cajas bajo un cielo gris y pesado. Edgar estaba en medio, los hombros encorvados, dirigiendo el trabajo con gestos apagados. El césped, antes prolijo, ahora mostraba maleza brotando en las grietas del concreto, reflejando las fracturas de su orgullo. No me detuve. No bajé la ventanilla. Solo observé en silencio cómo la realidad se cerraba sobre él. Una satisfacción apagada se asentó en mi interior. A medio camino de regreso, mi teléfono vibró. El nombre de Edgar brillaba en la pantalla. Me detuve junto al río, el agua lamiendo la orilla, y contesté. «Papá, por favor», dijo, su voz áspera y rota. Nada parecido a los gritos de la noche anterior. «Llegó el desalojo», dijo Edgar, su voz rota. «Estoy empacando todo. No tengo a dónde ir. Lo de Graham es solo temporal. Ayúdame una última vez». Apreté el volante, el cuero gastado hundiéndose en mi palma. Un recuerdo me golpeó sin pedir permiso. Edgar, con 10 años, aferrado a mi mano durante una tormenta cuando se fue la luz, mirándome como si yo pudiera arreglarlo todo. En aquel entonces conecté el generador, iluminé la casa, construí seguridad donde no la había. Pero ese niño se había perdido bajo años de exigir y recibir como si todo le perteneciera. Una última vez, dije, firme. Ha sido una vida entera de últimas veces, Edgar. Aquí termina. Intentó negociar, las palabras saliéndole atropelladas. Me disculpo, lo cortaré a Graham, haré lo que sea. No me dejes en la calle. Su desesperación tiraba de mí, pero no cedí. Una disculpa no reconstruye el respeto. Necesitas sostenerte solo. Llámame cuando estés listo para eso. Y corté la llamada. El río fluía a mi lado, firme e inevitable, como las consecuencias que ahora le tocaba enfrentar. Envié una actualización rápida a Jacob, mi abogado. Su respuesta llegó enseguida. El proceso avanzaba, las tácticas de demora de Edgar estaban fallando. De regreso en casa, archivaba los avisos en el cajón del escritorio, los bordes del papel rozando como susurros al deslizarse en su lugar. Mi atención ya no estaba en Edgar, sino en Graham. Sus negocios estaban bajo escrutinio, irregularidades saliendo a la luz. La red se apretaba. Con los papeles de desalojo guardados, sus esquinas aún frescas en mi memoria, tomé la carpeta bajo el brazo y conduje hasta una cafetería en el centro. El aire de primavera traía un rastro de lluvia mientras aparcaba la camioneta, su puerta cerrándose con un clic familiar. Dentro, el vapor se elevaba de un café con leche en una mesa de la esquina, mezclándose con el murmullo de periódicos y el tintinear de tazas. Me senté y bebí despacio,
el calor devolviéndome suelo mientras marcaba el número de Jacob. Bruce, ¿qué hay de nuevo? Su voz sonó clara y directa. Abrí la carpeta. Mary detectó discrepancias en los impuestos de Graham, gastos inflados, deducciones dudosas del año pasado. Es hora de avanzar. Denuncia anónima o a través de tus canales. Se escuchó el roce de papeles en su lado de la línea. Haz ambas cosas. Yo me encargo de la denuncia formal. Estas banderas de cumplimiento atraen auditorías rápidas. Envíame el paquete. Lo certificaremos hoy. Apunté notas en una servilleta, la pluma deslizándose mientras revisaba los resúmenes otra vez. Una imagen se me impuso, una fiesta de hace años, Graham alzando su copa con suficiencia. Por los legados que construimos, había dicho, guiñándole un ojo a Edgar. Yo estaba al fondo, con las manos callosas en los bolsillos después de haber transferido dinero para financiar aquel viaje. Entonces, él se pintaba como visionario, borrando mi apoyo silencioso. Ahora, las grietas de su imperio eran visibles para todos. Envié los escaneos desde el teléfono, observando la barra de progreso avanzar hasta completarse. Afuera, la calle se movía como un engranaje, autos deslizándose como piezas en una máquina mayor. Mi plan estaba en marcha. Esa tarde, en casa, mi laptop se iluminó con las primeras ondas. Un medio local de negocios mencionaba rumores de investigaciones sobre la compañía de Graham. Clientes retirando contratos a medida que se corrían noticias de multas. Intenté llamarlo, pero la llamada pasó a buzón tras 2 tonos. Su saludo, antes pulido, sonaba ahora cortado y tenso. Esa noche llegó un mensaje suyo. Su voz, en una grabación, sonaba forzada, evasiva. Bruce, detén lo que sea que estés haciendo. Podemos hablar. Arreglemos esto en silencio. Lo ignoré, profundizando en archivos públicos. Sus intentos apresurados de reestructurar quedaban a la vista, movimientos de activos, juegos de empresas pantalla, demasiado tarde. Las sanciones se acumulaban. Su imperio temblaba. Su silencio creció cada día, mientras en mi casa flotaba un murmullo de victoria. Más tarde, conduciendo al caer la tarde, el río atrapó los últimos reflejos de luz, destellos dorados en su superficie. Mis pensamientos divagaron. ¿Llegarían disculpas o solo más excusas? La justicia tenía su propio peso, más denso de lo que había anticipado. De vuelta en mi cocina, las sombras se alargaban sobre las encimeras mientras dejaba la taza en la mesa. Entonces sonó, 3 golpes firmes en la puerta, resonando en la casa. Caminé hasta la entrada y miré por el vidrio. Edgar estaba en el porche, los hombros caídos, una figura vacilante contra la penumbra del atardecer. Cuando abrí, una corriente fría se coló, trayendo el olor de lluvia próxima. Edgar, dije, con voz pareja, haciéndome a un lado. Entra. Él entró despacio, las manos hundidas en los bolsillos, los ojos fijos en el suelo. Encendí la lámpara de la sala, su luz cálida llenando el espacio mientras él se detenía cerca de la repisa. Su mirada se posó en la vieja foto familiar y, cuando al fin habló, su voz fue baja, cada palabra cargada de arrepentimiento. Confesó que no había dormido en toda la noche en la casa de Graham. La mansión se sentía fría, puro mármol y cristal, vacía de calor humano. La ayuda de Graham, admitió, tenía cadenas atadas a cada frase. Sus promesas eran huecas, nada comparadas con los años de mis sacrificios en silencio. El aviso de desalojo había atravesado por fin su orgullo. Papá, dijo, la voz quebrada. La arruiné. Me echaron, terminé en lo de Graham. Todo me cayó de golpe. Te di por sentado, te llamé perdedor mientras vivía del sudor de tu trabajo. Lo siento. De verdad. Me apoyé en la pared, brazos cruzados, dejando que su confesión llenara el aire. Un recuerdo me atravesó. Edgar de niño, sonriendo de oreja a oreja cuando terminé de construirle la casa en el árbol. Los dos riendo bajo un cielo de verano. Graham jamás podría robar eso.
Pero ahora esa inocencia debía transformarse en responsabilidad. Las palabras son un inicio, hijo, le dije al fin, pero las acciones importan más. Te has apoyado en muletas demasiado tiempo. Edgar asintió y sacó un sobrearrugado de su chaqueta, la letra en el simple. Lo sé. Se acabaron las ayudas. Tengo una entrevista mañana. Trabajo duro, del mismo tipo con el que tú empezaste. Graham también se está apartando. Después de los golpes a su negocio, veo que solo me usó para llegar a ti. Antes de que pudiera responder, la puerta principal volvió a abrirse. Ariana entró suavemente, su llave girando sin ruido. Miró alrededor, percibiendo el peso del momento. Papá, Edgar me escribió. ¿Está todo bien? Edgar se volvió hacia ella, la voz temblando con honestidad. Hermana, lo admito. Papá tiene razón. Necesito construir mi propio camino. Los tres nos sentamos a la mesa con una cena sencilla, unos sándwiches que había preparado antes. Coloqué cada plato con cuidado, no era nada lujoso, pero sí deliberado. Ariana le ofreció a su hermano una pequeña sonrisa de aliento. Es un paso, Edgar. Papá siempre ha sido justo. Extendí mi mano por la mesa. Edgar la estrechó con fuerza, sellando el momento. Sin lágrimas, sin discursos, solo límites claros. Eres familia, le dije. Pero el apoyo termina aquí. De ahora en adelante, te lo ganas, le dije con firmeza. Graham se mantuvo en silencio, desaparecido en el trasfondo de nuestras vidas. Ni llamadas, ni mensajes. Su ausencia hablaba más fuerte que cualquier palabra que hubiera dicho en el pasado. Cuando Edgar se fue aquella noche, con la promesa de cambiar, Ariana me abrazó con fuerza. Estoy orgullosa de ti, papá. Más tarde, guardé los últimos documentos en el archivador. El crujido del papel sonó como el cierre de un capítulo. Luego salí al patio trasero. Sobre mí, las estrellas titilaban contra el cielo oscuro. Levanté mi vaso en un brindis silencioso hacia los nuevos comienzos. Para escuchar la próxima historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Y, como siempre, gracias por ver.